Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Livia Rivas. Ella tiene una maestría en Derecho Constitucional, también una maestría en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Universidad de Castilla-La Mancha, y por varios años ha estado vinculada de una u otra manera a la Asamblea Legislativa y a los diferentes poderes del Estado. Por lo tanto, queremos conversar con ella como experta sobre la situación actual del Poder Legislativo. Livia, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo evaluar lo que estamos viviendo con el Poder Legislativo? La semana anterior destituyeron a la señora presidenta de la Asamblea, fue electo el señor vicepresidente como presidente y actualmente está en funciones. ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Vemos todos los comentarios que se dan y la preocupación en los diferentes sectores por si la Asamblea está funcionando de manera debida o este momento está en un limbo jurídico. Buenos días, querida Claudia. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Efectivamente, estamos en una situación un poco complicada, si se podría decir así, en torno a la Asamblea Nacional, porque creo que para todos está claro, y de hecho lo han manifestado varios asambleístas, que la decisión que se tomó en torno a la destitución de la señora expresidenta de la Asamblea Nacional fue una decisión de naturaleza política, pero que definitivamente reviste consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la forma como se trató este tema como parte del orden del día de una continuación de sesión, eso es algo que no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino en la medida que tenga relación esto de presentar mociones previas, solo en la medida en que tenga relación con los puntos del orden del día de una sesión, cosa que no pasaba en este caso, que se estaba por conocer en primer debate el proyecto de ley denominado de economía violeta. Entonces, por un lado eso, y por otro estaban pendientes unas medidas cautelares que fueron otorgadas en favor del movimiento Pachacuti, que lo que pretendían, y así más allá de que personalmente considero que no debieron haber sido otorgadas porque no tienen fundamento, sin embargo, se determinó que debía conformarse una nueva comisión pluripartidista para que haga este trámite de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Cores. Entonces, este es el preámbulo en el ámbito jurídico. Definitivamente, para terminar esta primera parte de su pregunta, hay un tema de naturaleza jurídica que todavía tiene que dirimirse porque hay un incumplimiento definitivamente de medidas cautelares, y por otro, hay todavía pendiente una resolución ante una de las salas de la Corte Provincial de Justicia respecto de una apelación, una acción de protección que en su momento presentó la señora presidenta. Entonces, el tema todavía no se puede decir que es definitivo. Todavía podría pasar algunas decisiones en el ámbito judicial que podrían alterar lo que está pasando al momento. Por un lado es la parte judicial que usted menciona, pero por otro el hecho de que era una sesión prorrogada, que usted menciona que debía tratar el tema de economía violeta, y se incluyó este punto en el orden del día que no estaba planificado. ¿Cómo es la forma ordenada de tratarlo y por qué vía podría ser objetada la elección del señor Saquicela si este punto no fue incluido de manera debida? Claro, lo normal es que cuando hay una sesión nueva, pues los legisladores puedan presentar mociones de cambio del orden del día. Si llegan a aprobarse estas mociones, se puede alterar los puntos a tratar originalmente e incluir nuevos puntos, y con eso se cierra el orden del día. Entonces, en este caso, cuando uno empieza una sesión, y esta sesión se preguntarán por qué la presidía al actual presidente Virgilio Saquicela, porque fue una sesión en la que cuando se instaló una apelación a la presidencia de la expresidenta Guadalupe Llori, por eso continuó el asambleísta Virgilio Saquicela hasta el final. Y es en esa sesión que, como le digo, se cerró con puntos del orden del día que nada tenían que ver con tratar el informe de la comisión pluripartidista, se presenta esta moción previa. Entonces, esta moción previa, que no está atada, que sí se la puede presentar, por supuesto, pero que tiene que estar atada con el debate del tema en general en una sesión del Pleno. Sin embargo, al no hacerlo, y yo creo que están conscientes los legisladores que esta era una decisión que tenía como antecedentes varios. Por un lado, el hecho de las medidas cautelares,
el hecho de que la señora presidenta había manifestado que no iba a incluir como punto del orden del día en una sesión este informe de la Comisión Pluripartidista por estas medidas cautelares. 2, el hecho de que la señora presidenta no estaba convocando a sesiones nuevas que permitieran a los legisladores presentar mociones de cambio del orden del día. Y 3, el hecho de que seguramente no tenían 92 votos como para poder autoconvocarse. Entonces, esto definitivamente reviste una inobservancia a la ley orgánica de la función legislativa pero más allá de eso, realmente es el incumplimiento de las medidas cautelares el que podría tener, pues obviamente revestir un procedimiento que a todas luces podría ser revisado en el ámbito judicial. Claro está que ya hay fallos de la Corte Constitucional en el sentido de que el incumplimiento de las medidas cautelares no es susceptible de presentar una acción de incumplimiento, es decir, solo en la medida en que se presentara una acción de incumplimiento, que en el caso de las medidas cautelares no sería factible, podría la Corte Constitucional, como en otros casos, determinar la pérdida de la calidad de autoridades. Pero en cambio, al mismo tiempo, es otro poder del Estado, es el poder legislativo que con su mayoría determinó que asuma la presidencia el señor Saquicela, el vicepresidente que estaba en funciones, además presidiendo la sesión es por mayoría de la Asamblea y también son los procedimientos con los cuales se elige o no se elige autoridades de la propia Asamblea. Ahora, esta es la situación actual. ¿Qué ocurre con las comisiones, con las mesas de trabajo, con todo lo que está funcionando al interior de la Asamblea y con el propio Consejo Administrativo de la legislatura? Vemos también que la señora Yori, ya en calidad de asambleísta, está asistiendo a la Asamblea, por lo tanto, está hasta cierto punto validando lo sucedido. Bueno, en primer lugar, lo que usted señala es totalmente acertado en el sentido que hay que revisar con cuántos votos se produjo esta destitución del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Ni siquiera fue la mayoría absoluta, fueron 81 asambleístas que más allá de lo que pudiera pasar al futuro han manifestado que no están de acuerdo con la dirección de la Asamblea Nacional por parte de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Eso es algo que sí debería llamar a la reflexión también al gobierno nacional en el sentido de esta apertura que tiene el diálogo. Pues hay 81 asambleístas que distan de la forma como se ha manejado la Asamblea Nacional durante este tiempo. En segundo lugar, efectivamente el Consejo de Administración Legislativa tiene que completarse. Mientras no haya una decisión que altere lo que está pasando en la actualidad, pues obviamente hay una vacante que es el cargo de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, que puede ser llenada en cualquier momento. Aquí no cabe una sucesión. La ley orgánica de la función legislativa solo habla de sucesión para el cargo del primer vicepresidente o primera vicepresidenta ante la ausencia del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. En este caso, correspondería que el actual presidente pues convoque a una sesión del Pleno para que se nomine a un asambleísta para que sea designado el nuevo primer vicepresidente o primera vicepresidenta. Eso por un lado. Y en tercer lugar, pues obviamente las comisiones especializadas están trabajando, no hay un procedimiento por el cual se haya previsto de forma alguna alterar ni las presidencias y vicepresidencias de las comisiones ni la conformación de las mismas. Se entenderá que en este tema no revestirá dificultad y continuarán hasta la finalización del periodo. Es decir, se mantiene la Asamblea como está y los procedimientos y los temas legislativos y los procesos de aprobaciones, revisiones de leyes se mantienen y continúan adelante como debería ser. Porque también hay preocupación de que nuevamente exista un paréntesis y una paralización del proceso legislativo, porque vemos lo que ha pasado con juicios políticos, acaban de eliminar o no aceptar el juicio al Contralor, y esto demuestra que sigue avanzando el proceso legislativo. Claro que sí, o sea, lo que ha cambiado es la dirección de la Asamblea Nacional, pero esto de forma alguna puede incidir en el resto de actividades que realiza la Asamblea Nacional hasta saber qué puede pasar en el ámbito judicial. Adicionalmente, porque las acciones de protección que en su momento presentó la señora expresidenta de la Asamblea Nacional van a declarar si existe o no vulneración de derechos, pero no deberían afectar en sí, por ejemplo, el trámite de aprobación de una ley. Si es que esto llegara a ser el caso, y se pretendiera considerar que una ley hubo un vicio en el procedimiento, pues no sería a través de una acción de protección que se podría conseguir darse de baja una ley, por decirlo así, sino que tendría que plantearse alguna acción de inconstitucionalidad. Y en ese caso en particular, siendo el interés superior de todos los ecuatorianos, por ejemplo, la ley de uso legítimo de la fuerza, que se está tramitando, es algo que estamos completamente convencidos los ciudadanos que es de interés de todos. Entonces entendería yo que ese tipo de decisiones en el ámbito legislativo no deberían de forma alguna alterarse a través de la presentación de algún tipo de acción adicional, sino exclusivamente en lo que dice en relación con la vulneración de derechos, de ser el caso que personalmente considero que debería ratificarse ante la sala provincial, pues el fallo de primera instancia en esa acción de protección.
Es decir, usted considera que debe continuarse con los procesos. ¿Y qué ocurre con la relación ejecutivo-legislativo? El Ejecutivo en algunos de sus estamentos ha desconocido o ve con preocupación el nombramiento y la destitución de la señora Yori y el nombramiento del señor Sekisela. ¿Cómo mantener esa relación que ha sido tan complicada en los últimos meses? Bueno, efectivamente, me parece que el señor ministro de Gobierno también ya ha dado unas declaraciones en las redes en el sentido de que no están de acuerdo con la forma como se procedió en la destitución de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, más allá de eso, pues no se puede paralizar la Asamblea Nacional en este sentido, porque vamos a suponer que en el transcurso de la próxima semana, pues la Asamblea Nacional termine aprobando el texto del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza, se entenderá que lo enviará al Ejecutivo para que haga la sanción o objeción. Y obviamente el señor presidente de la República, más allá de si está o no está de acuerdo con lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en torno a esta destitución, pues va a tener que cumplir con su rol fundamental establecido en la Constitución de publicar esa ley en el registro oficial al sancionarla o de objetarla parcialmente o como considere pertinente para que regrese al Pleno de la Asamblea Nacional y sea considerado. Entonces el proceso legislativo no puede parar de forma alguna por este tipo de inconvenientes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es muy importante lo que usted señala y debe haber un reconocimiento de lado y lado para que las cosas fluyan. ¿Cómo lograr un nuevo espacio? Terminamos el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso, el primer año de gobierno de gestión de la Asamblea con todas las dificultades que hemos visto y el cambio de autoridades. ¿Cómo proyectarse y cómo mirar para dar respuesta al país el año que estamos empezando? Porque hay varias dificultades, hay temas legales pendientes. Usted bien recuerda la ley esta del uso de la fuerza por el tema de la inseguridad que vive el país. ¿Cómo lograr que funcionen como poderes del Estado en equipo y logren dar respuesta a la ciudadanía? Pues definitivamente al gobierno nacional le corresponde articular todos estos canales de diálogo que de alguna forma ya el señor ministro cuando subió el cargo lo señaló, que iba a tratar de construir los puentes que por diversas circunstancias se han ido destruyendo en el camino en esta relación que no ha sido la adecuada entre los legisladores y la función ejecutiva. Siempre es más fácil una relación con los jefes de las bancadas o los movimientos políticos que articular comunicación con los asambleístas a título individual. Imagínense ponerse de acuerdo con 137 asambleístas. Es mucho más fácil que el gobierno nacional pueda construir canales de diálogo con los jefes de las bancadas y los movimientos políticos. De hecho, en días anteriores me parece también que el jefe de la bancada de Creo en su momento también, pues el jefe del movimiento político de Creo al interior de la Asamblea Nacional hizo una convocatoria a las diferentes bancadas legislativas, agrupaciones políticas para ponerse de acuerdo por lo menos en el tema de la ley del uso legítimo de la fuerza, que habrá que ver si en el fondo pues determina siendo una herramienta eficaz para combatir la inseguridad, pero es algo que el legislador está llamado a hacerle todos los cambios que considere pertinentes, pero finalmente darnos una ley que ojalá definitivamente dote a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, en general a quienes son parte del objeto de ámbito de aplicación, un instrumento contra la inseguridad. Pero adicionalmente, pues estos canales de diálogo siempre se van a ver empañados en la medida en que entren al debate leyes. Por ejemplo, en este caso de que hay cosas que uno no comprende. Por ejemplo, el señor presidente ha manifestado en su momento y el ministro de Gobierno en torno a su postura a la presidencia de la señora Guadalupe Yori en la Asamblea Nacional. Sin embargo, vemos como declaraciones del movimiento Pachacuti hacen observaciones al proyecto de ley uso legítimo de la fuerza. Entonces, hay ciertas temáticas en las que definitivamente el Parlamento no va a tener un acuerdo unánime. Por ejemplo, en el ámbito económico, siempre va a haber conflicto durante todo el periodo del señor presidente de la República, como sucederá en cualquier otro, que cuando se hablen de temas económicos, esto realmente revista un nudo crítico en la gestión. Y lo mismo pasa en la Asamblea Nacional. Si usted revisa las votaciones, o sea, en la mañana, en el día en que se le destituyó a la expresidenta de la Asamblea Nacional, en la mañana con 103 votos se aprobó esta ley que fija el precio de la leche. Entonces uno a veces no comprende qué es lo que pasa al interior del Parlamento. Y lo cierto es que hay temas que llevan a los legisladores a dar los votos porque consideran que pueden solucionar problemas coyunturales que son los que afectan en general a la ciudadanía. ¿Cómo lograr este diálogo que usted menciona con jefes de bancada? Ha habido acercamientos, pero para que las cosas se destraben, y hay muchos temas pendientes, también se habla de reformas de la ley laboral, se habla de la ley de inversiones que no fue aceptada por la Asamblea Nacional. El Ecuador necesita inversión, necesita trabajo, necesita seguridad, necesita una serie de elementos y debe ser fruto del trabajo coordinado, pero lamentablemente no se ha dado. ¿Cómo lograrlo? Y usted con la experiencia que tiene, ¿cómo conseguir llegar a acuerdos básicos y fundamentales para el país entre Ejecutivo y Legislativo para demostrar que se trabaja y se avanza?
o si no, de pronto se gobierna a través de decretos ejecutivos, pero esta no sería la lógica normal de un trabajo en democracia. Claro, lo que tenemos que separar es estas competencias que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo no necesita para toda su gestión leyes, o sea, realmente puede activar todo su procedimiento de ejecución en la medida de que, conforme a lo que establece la Constitución, se encarga de la ejecución de políticas públicas. Y hay una serie del ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito ejecutivo como leyes ya vigentes que le permiten adecuadamente ejercer la función al señor presidente de la República y obviamente a la función ejecutiva en general. Pero el rato que tiene que recurrir a las leyes, obviamente, para articular, por ejemplo, su plan de gobierno, y habrán aquellas líneas críticas que realmente las debe abordar. Yo creo que el primer paso es identificar estos puntos en común. ¿En qué tenemos en común? Bueno, en común tenemos, seguramente será la salud, seguramente será el empleo, seguramente será temas vinculados con garantía de derechos. Y bueno, ¿en qué no estamos de acuerdo? Estos nudos críticos, ¿cómo los vamos a superar? Como le digo, el tema económico, entre la política con la que el gobierno nacional pretenda solventar el problema versus cómo los legisladores creen que se lo debería hacer. Eso es algo donde realmente habrá que encontrar, a lo mejor hay puntos muertos en esa conversación, pero sin embargo yo creo que el primer paso es identificar en qué sí estamos de acuerdo. Y en ese marco de en qué sí estamos de acuerdo, cuáles son las leyes que, de ser el caso, se requieren aprobar, porque como le digo, ya en este rato en el ordenamiento jurídico ya hay cantidad de leyes que se están aplicando, que están rigiendo, que están en vigencia, que seguramente inclusive los propios operadores de justicia lo están aplicando en los casos concretos, y el propio gobierno nacional también está articulando una serie de reglamentos, en fin, con la finalidad de aplicar los mismos. Pero en el ámbito legislativo, pues habrá que ver solo aquellos aspectos que definitivamente no podrían superarse a través del diálogo y encontrar alternativas más idóneas, tal vez procurando incorporar pues las observaciones de los legisladores y tratar de construir políticas conjuntas en ciertas materias en las que realmente se ve dificultad. Con todo esto también, doctora Livia, ¿cómo lograr tener ya autoridades definitivas? Vemos que hay problemas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay problemas con el Consejo de la Judicatura luego que renunció su titular, el Carmen Maldonado. Entonces, hay figuras de encargo, hay figuras de autoridades prorrogadas o encargadas, Contraloría y todo lo demás. ¿De quién depende el destrabar y que el país se enrumbe ya con autoridades definitivas que puedan tomar decisiones en temas de corrupción? Vemos que el presidente acaba de publicar la ley de extinción de dominio este fin de semana, pero ¿cómo ir logrando que las cosas se vayan consolidando y existan las autoridades definitivas en organismos de control y en una serie de espacios que en este momento están en un limbo jurídico? Igual ocurre con la Corte Nacional de Justicia cuando el presidente de la Corte Nacional este momento está fuera de su función por determinadas circunstancias. Entonces, ¿cómo lograr que empecemos nuevamente a tener una seguridad jurídica y tengamos las autoridades debidas? Creo que parte en primer lugar por el principio de separación de poderes. O sea, realmente no debe haber injerencia, y así lo declara la Constitución del Ecuador, en el sentido de que no debe haber injerencia entre las funciones del Estado. Cada función del Estado tiene sus propios mecanismos para solventar sus problemas al interior de cada espacio. En este caso, en el ámbito de la función judicial, pues tiene su propia norma, tiene su órgano de control y regulación, y obviamente tiene el ordenamiento jurídico que parte por la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Judicial, y en general demás normativa que estudia el Consejo de la Judicatura para solventar todas las problemáticas. Los propios fallos, inclusive de la Corte Constitucional, que han ido delineando cómo debe realizarse el procedimiento, inclusive de régimen disciplinario al interior de la función judicial. Entonces, eso es algo que como ciudadanos debemos esperar en general de todas las autoridades, que se respete la Constitución y el ordenamiento jurídico. En el ámbito de designación de autoridades, ya saliendo a la función judicial, hay que recordar que la Constitución establece con claridad que el órgano que tiene competencia de designación de autoridades es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, es al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al que le comprende nombrar a las autoridades, y a la Asamblea Nacional posesionarlas. La Asamblea Nacional no tiene competencia alguna, hay una prohibición inclusive en la Constitución de designar a las autoridades de la función de transparencia y control social. Quien designa, quien nombra es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Asamblea Nacional lo único que hace es posesionar en el cargo. Entonces, el eje fundamental de designación de las autoridades está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en el caso de aquellas autoridades que faltan por designar, pues tiene que agilitar los procesos sobre las bases de las propias normas que ellos habrán dictado y lo que establece la Ley de Participación Ciudadana.
en el sentido de los procesos de designación de autoridades. Entonces, por otro lado. Y en lo que dice relación también, pues, con los otros aspectos de autoridades que están todavía en el ejercicio del cargo, pues hay que considerar que, en general, cuando una autoridad es designada, hay un periodo establecido en la propia Constitución, en la ley orgánica que regula esa institución, que determina que su periodo de ejercicio en el cargo es 1, 2, 3, 4 años, los que sean, y que en determinados casos o bien termina por la culminación de su periodo, o bien termina por causales establecidas en la ley, o bien termina porque la Asamblea Nacional, en aquellas autoridades del 131 de la Constitución, determina que al encontrarse causales de incumplimiento de funciones procede a la destitución del cargo. Entonces, hay que tener con claridad la naturaleza de cada uno de los dos cargos a los que usted hace referencia, estimada Claudia, de forma tal que la garantía al final del día es respetar lo que dice la Constitución y las leyes en general. Muchísimas gracias a la doctora Livia Rivas. Con ella hemos conversado tanto de la situación actual de la Asamblea Nacional, la legitimidad de las actuales autoridades. Hay que analizarlo, hay que evaluarlo, hay que ver además qué ocurre en los próximos días. Lo importante es que los poderes del Estado trabajen de manera independiente, de manera coordinada al mismo tiempo, para lograr dar respuesta a las necesidades de un país en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en todo aquello que el país requiere. Es hora ya de que dialoguen los poderes del Estado, se llegue a hacer un trabajo efectivo en beneficio de todas las grandes mayorías y cada uno de ellos se dedique a lo que le toca, legislar. El poder legislativo, el ejecutivo es realmente quien opera, quien decide una serie de elementos para que el país funcione de manera adecuada. Nuevamente, gracias a la doctora Livia Rivas, quien es experta en temas parlamentarios. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.